Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a abordar el tema de masa atómica. Recordemos que el átomo está formado básicamente por estas tres partículas que son los protones, los neutrones y los electrones. Tanto los protones como los neutrones se hallan en lo que se conoce como núcleo atómico y por lo tanto entonces se les conoce como nucleones a estas dos, protones y neutrones. En cambio los electrones se hallan a una distancia muy grande del núcleo en lo que se conoce como corteza atómica y pues bueno, si nosotros queremos calcular la masa de un átomo, lo lógico sería pensar que podríamos hacerlo calculando pues la masa de cada una de sus partículas por separado y sumándola, es decir, este átomo por ejemplo tiene 3 electrones que son estos puntos amarillos, tiene 3 protones que son los rojos y 4 neutrones que son como los naranjas, y entonces la masa de este átomo sería 3 veces la masa de un electrón, 3 veces la masa de un protón y más 4 veces la masa de neutrón. Y todo eso sumándolo nos daría la masa total de este átomo. Sin embargo, vamos a ver que eso no es cierto. La masa de un protón, de un neutrón y un electrón expresadas en las unidades del Sistema Internacional para Masa, que es el kilogramo, son las siguientes: 1.67262 por 10 a la menos 27, 1.67493 por 10 a la menos 27 y 9.10938 por 10 a la menos 31 respectivamente. Veamos que la masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón y pues la del electrón sí es a más o menos unas 2000 veces más pequeña que la de estas partículas. Bien, hay una unidad que se usa en lugar del kilogramo y que equivale a 1.66054 por 10 a la menos 27 kilogramos, que se conoce como unidad de masa atómica, y su símbolo es una U minúscula, es esta unidad de masa atómica. Y esta unidad se utiliza porque el kilogramo es sumamente grande. Bueno, tenemos que escribir estos números sumamente complejos entre comillas, y entonces para facilitar el manejo de las masas de estas partículas que tienen una masa muy pequeña se usa esta unidad. Después veremos en algún video posterior cómo surge esta unidad, cuál es el significado de esta unidad, pero por el momento nos quedaremos con esta igualdad. Una unidad de masa atómica es igual a estos kilogramos, los que vienen aquí. Y entonces, si pasamos las masas de estas partículas a unidades de masa atómica, las que anteriormente les había mostrado, tendríamos lo siguiente: que un protón es 1.00727 unidades de masa atómica, un neutrón 1.00866 unidades de masa atómica y un electrón 0.00055 unidades de masa atómica aproximadamente. Y entonces con esto yo podría calcular, por ejemplo, la masa de un átomo de antimonio 121. Recordemos que viene en la tabla periódica el número atómico del antimonio, veremos que es el 51 y entonces tiene 51 protones. Y como aquí no tiene expresado una carga, es un átomo neutro y por lo tanto también tiene 51 electrones. Haciendo la resta del número másico, que es este de acá 121, y el número atómico, que es 51, obtendremos el número de neutrones, que es 70. Si tienen dudas en cómo calcular estos valores, pueden ver los videos aquí en el canal sobre la estructura atómica y sobre el número atómico y número másico, para que pueda quedar un poco más claro. Entonces, ya que sabemos cuántas de cada partícula tiene este átomo, podemos multiplicar eso por la masa de cada una de las partículas. Por ejemplo, este átomo tiene 51 protones y cada protón dijimos que tenía una masa de 1.00727 unidades de masa atómica, y entonces eso nos da la masa que aportan los protones en este átomo. Lo mismo hacemos para los neutrones y para los electrones. Ya que tenemos estas masas individuales, las sumamos y eso en teoría nos debería de dar la masa del átomo, que para este caso sería de 122.00502 UMA. Esa sería entonces la masa de nuestro átomo de antimonio 121. Sin embargo, lo que se ha observado es que ese valor no es cierto, y su valor correcto en realidad es 120.90382 unidades de masa atómica, es decir, casi, bueno, un poquito más de una unidad de masa atómica más pequeño es el valor real respecto del que nosotros calculamos sumando las masas de las partículas por separado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahorita les comentaré un poco sobre ello, pero aquí veamos unos ejemplos más de masas atómicas calculadas con las partículas por separado, como hicimos en el ejercicio anterior, y las masas que realmente se observan. Aquí tenemos para el samario 150 el número de protones, neutrones y electrones, y aquí la masa calculada. Ustedes pueden hacer el ejercicio del cálculo de esto, como lo hicimos con el anterior, y van a encontrar estos valores, y se observan acá los valores reales.
Veamos, por ejemplo, para el caso del rutenio 96, el valor de masa calculada con las partículas por separado es de 96.79440 y en cambio el valor real, el que se observa, es 95.9076. Es decir, un poquito menos de una unidad de masa atómica más pequeña. Pero no importa no importa cuántas unidades más pequeño, el punto es que siempre se observa una masa distinta a la que nosotros calcularíamos. Y ahora sí, ¿por qué sucede eso? Bueno, pues porque cuando nosotros unimos partículas subatómicas, aquí tenemos por ejemplo el caso de un protón que choca con un neutrón y con un electrón, y pues nos van a dar otra partícula. Aquí por ejemplo nos está dando un átomo que tiene un protón y un neutrón, un átomo de hidrógeno, y por acá un electrón por separado, es decir, la creación de un átomo de hidrógeno a partir de un protón, un neutrón y un electrón nos da este átomo, pero además nos desprende energía, y aquí la estamos representando con la letra E mayúscula. Entonces en esta reacción nuclear, donde chocan estas partículas subatómicas para formar un átomo, se desprende energía, y esa energía, según la teoría de la relatividad de Einstein, pues viene dada por esta ecuación: energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, y precisamente esa diferencia de masa que nosotros observamos en esta reacción es la que se manifiesta como energía y que se está perdiendo, y por eso la masa de los átomos, cuando nosotros observamos su valor, es distinta y menor a la masa de las partículas por separado. ¿Por qué? Porque se está perdiendo masa en la reacción nuclear en forma de energía. Ahora bien, aquí vamos, antes de ver lo que es el concepto de masa atómica promedio, ver un ejercicio muy simple para poder entender un tipo de analogía, ¿no? Imagínense que tenemos 4 niños y a cada niño le damos un billete. A 3 niños les damos un billete de 100 unidades, la unidad monetaria que ustedes quieran. Entonces hay 3 niños con un billete de 100 unidades cada uno, y hay un cuarto niño que tiene un billete de 200 unidades, que es este de acá como color naranja. Ahora, si yo les hiciera la pregunta, ¿qué cantidad tiene cada niño? Pues bien, podríamos dar varias respuestas. Algunos podrían decir, pues cada niño tiene 100 unidades, un billete de 100 unidades, o un niño tiene un billete de 200 unidades. Sin embargo, ninguna de esas aseveraciones es cierta, porque no podemos decir que todos los niños tienen billetes de 100 unidades o que todos tienen billetes de 200, ya que algunos tienen billetes de 100 y otros tienen billetes de 200. Entonces, una forma más exacta en la cual nosotros podríamos responder a esa pregunta, ¿qué cantidad tiene cada niño?, sería calculando el promedio. Si nosotros calculamos el promedio de cantidad que tiene cada niño, podremos decir que cada niño tal vez tendría 125 unidades. Eso tampoco es cierto, porque bueno, hay 3 niños que tienen un billete de 100, hay un niño que tiene un billete de 200, pero si quisiéramos hacer una cantidad representativa de los 4, entonces lo que haríamos sería sacar el promedio. El promedio de dinero para cada niño sería sumar estas cantidades, 100 más 100 más 100 más 200, y eso dividirlo entre el total de niños, que son 4. Y entonces eso nos da un valor de 125. Cada niño tiene en promedio 125 unidades. Les repito, eso no es cierto, pero es algo más representativo. Por supuesto que también podríamos usar la moda y otras variables, pero aquí no nos meteremos tanto en la cuestión estadística, sino lo que casi siempre usamos nosotros, que es el promedio. Imagínense ahora que tenemos 3 niños con 100 unidades, 2 niños con 200, podemos hacer exactamente lo mismo, es decir, calcular el promedio, y para este caso el promedio sería de 140. 100 más 100 más 100 más 200 entre 5, eso nos da 140. Bien, eso también lo podríamos haber hecho multiplicando 3 por 100, que son 3 niños por 100 unidades cada uno, y eso más 2 por 200, que son 2 niños que tienen cada uno un billete de 200 unidades, y eso entre 5, eso igualmente nos da 140, es una propiedad de nuestra multiplicación y nuestra suma, ¿no? Bien. Tenemos entonces el promedio, lo que teníamos anteriormente, la otra expresión que también les comentaba, 3 por 100 es lo mismo que 100 más 100 más 100, y 2 por 200 es lo mismo que 200 más 200. Y bien, sumamos esto entre 5, 140, como ya habíamos dicho, pero esto de acá también lo podría yo separar en las fracciones que la componen, ¿no? 3 por 100 más 2 por 200 entre 5 es lo mismo que 3 entre 5 por 100, más 2 entre 5 por 200. Aquí lo único que estoy haciendo es aplicando matemáticas básicas.
Veamos que esto es exactamente lo mismo que lo de arriba e igualmente nos da 140. Bien, ahora aquí vamos a nuevamente aplicar matemáticas básicas. 3/5 y 2/5 es lo mismo que en un número decimal, 0.6 y 0.4. Entonces esto de acá arriba es lo mismo que nosotros lo que tenemos aquí abajo. Pueden hacerlo en la calculadora si no me creen, pero de todos modos les repito que son matemáticas, operaciones básicas. Bien, además sabemos que 0.6, si lo queremos expresar como fracción, como porcentaje, es el 60% y que 0.4 es el 40%. Es decir, como conclusión a la pregunta, bueno, a esta oración, el 60% de los jóvenes tienen 100 unidades y el 40% tiene 200 unidades. ¿Cuál es el promedio de dinero? Podríamos contestar que es 140. ¿Cómo lo hicimos? Multiplicando el 100 por 0.6, que era la fracción, y sumándole a ello 200 por 0.4, que también era la fracción, como lo hicimos ya en el ejercicio pasado. Bien, lo mismo vamos a hacer con la masa de nuestros átomos, porque realmente existen pocos átomos que solamente tienen un isótopo. Recuerden que isótopos eran átomos con el mismo número atómico pero distinto número másico, y entonces si quisiéramos calcular o decir cuál es la masa de un átomo, tendríamos que considerar a todos sus isótopos y sacar entonces una masa atómica promedio. Y eso es lo que vamos a intentar explicar aquí. El oro, por ejemplo, tiene un isótopo que es el oro 197, tiene esa masa atómica. Sin embargo, el iridio tiene dos isótopos, el iridio 191 y el iridio 193, con estas masas atómicas que están aquí. Luego tenemos al oxígeno con 3 isótopos, el 16, el 17 y el 18, con estas masas atómicas de aquí. Pero luego tenemos átomos como como el xenón, que tiene 9 isótopos, ¿no? El xenón 124, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, con sus respectivas masas atómicas. Ahora, si yo quisiera decir cuál es la masa atómica del xenón, no puedo decir cualquiera de estas 9. Lo que tengo que hacer es sacar un promedio de estas masas atómicas. ¿Y cómo voy a sacar ese promedio? Multiplicando cada masa por su abundancia, es decir, por el porcentaje en el que se encuentra ese isótopo en la naturaleza. Aquí hay un ejemplo para el caso del cromo, que tiene estos 4 isótopos, el 50, el 52, el 53 y el 54. Aquí vienen las masas atómicas de cada uno de estos isótopos, el porcentaje de abundancia. Aquí, por supuesto que la suma de los porcentajes es de 100%. Y entonces, ¿cómo calculamos la masa que aporta cada especie? Multiplicando su masa atómica por su porcentaje y dividiéndolo entre 100. Es decir, 49.9465 por 4.35. Eso lo dividimos entre 100 y lo que nos va a dar es 2.17265. Ustedes pueden hacerlo en la calculadora si quieren. Lo mismo haríamos con el siguiente, 51.94051 por 83.8 entre 100. Y eso nos da 43.52615. ¿Por qué estamos dividiendo entre 100? Porque lo único que hacemos es multiplicar esto por la fracción. Y para pasar de un porcentaje a fracción, simplemente dividimos entre 100. Hacemos lo mismo para el cromo 53 y el cromo 54. Aquí están los respectivos aportes. Y lo único que hacemos es sumar estos aportes, como lo mismo que hicimos con los billetes, con el ejemplo de los billetes. Y la suma de esto nos va a dar entonces la masa atómica de nuestro átomo. Esta masa ya es más representativa de todos los átomos de cromo y a esta se le conoce como masa atómica promedio. Entonces diríamos que la masa atómica del cromo es 51.99583, porque esta masa ya considera las abundancias de cada isótopo y sus respectivas masas atómicas. Estas masas atómicas promedio son las que vienen reportadas en la tabla periódica y en los libros que nosotros podamos consultar referentes a química. Espero entonces que este video les haya sido útil. Aprendimos más o menos el concepto de masa atómica. En los videos de ejercicios de este tema podremos ejercitar un poco sobre cómo calcular las masas atómicas. Esos videos los pueden hallar aquí igualmente en el canal. Y pues bueno, si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos y los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo.